Que se luce con la iguana, Manchecaña al final baile del sombrero, que repica el compadre gallinazo, que retumba en la sabana y el estero. Ahí la caja tambora, primero te arrulla, luego te enamora. Toca Manchecaña, la caja montubia, brillante y sonora, caja manavita, la caja tambora. Manchecaña, o sería mancha de caña, es como un apócope de estas dos palabras, ¿no? Manchecaña para nosotros es un bosquecito de caña guadúa, o de bambú, o guadua como también la conocen. Y dentro de esa manchecaña pues hay como siempre algo misterioso, ¿no? Aparte de que tiene espinas, tiene algo que representa muchísimo las riberas del río de nuestras provincias, Manabí y del Guayas o de los ríos, porque somos una región cultural. Y Manchecaña, para nosotros ir a la Manchecaña, pues es ahí donde se aparecía el diablo, donde aparecía el duende, pero también donde se hace música, porque la caña, el maestro Sugar Ganchoso ha hecho una orquesta con instrumentos de caña, entonces la caña es musical también, cómo se mueve con el viento y como es hueca, pues también tiene sonidos percutivos. Y recuerdo, bueno, ya Luis Andrés me contará, porque yo de fecha no me acuerdo, pero sí hablábamos cuando él estaba trabajando con unos jóvenes que iba a surgir de ahí y qué nombre le pondrían a ese proyecto. Manchecaña. Luis Andrés Macías, ¿qué es Manchecaña, aparte de lo que ya he dicho? Hola Ray, efectivamente tú lo acabas de decir desde la conceptualización, desde nuestra identidad, ¿no? Lo que es la Manchecaña, pero alineado a nuestro proyecto, justamente nació de ti el nombre, me recuerdo, ¿no? Por allá por el año 2016. Ah, sí, dice que nombre. Queríamos hacer un ritmo, ¿te acuerdas? Sí. No, un ritmo nuevo. Dice, ¿puede ser Manchecaña? Y dijo, no, pongámosle al grupo. Perdón. Recordemos que a raíz de que se grabaron los dos primeros álbumes de música montubia, ¿no? Esta revalorización que empezaste tú haciendo por el año 2014, para ser exacto. El disco... Hace 11 años. Sí, el disco de música montubia, donde fui partícipe, ¿no? Incluso el proyecto musical de lo que hoy es Manchecaña fue partícipe de ese disco. Por eso se llama Manchecaña en las redes sociales, lógicamente, ¿no? Pero no tenía nombre. ¿Te acuerdas? La agrupación como tal. Claro. O sea, estaba la música, los cantantes, los músicos, pero no tenía nombre el proyecto como tal musical. Y no había en esa instancia quien recreara la música en vivo, porque estaban grabados los discos, pero claro. no queríamos que solo quedara en grabación. Pero mira que surgió como una necesidad, o sea, yo creo que es positivo que el nombre haya surgido cuando ya existía algo. Claro. Porque a veces uno quiere parte del nombre, hey, quiero hacer un grupo que se llame tal, pero fue de manera natural, y de manera natural Manchecaña se convirtió en la voz y la instrumentación del disco que habíamos hecho. Así es. En ese tiempo, ¿no? Con la cantante Grace Macías hicimos ese producción musical de Tito Macías. El primer disco, claro. Tito Macías Grace, Luzardo, porque hay como 5 Tito Macías. Cantó Grace, otras personas también, ¿no? Sí, a mí me tocó cantar también. Doménica Sánchez también cantó. A Doménica Sánchez. La hermana de Grace. La hermana de Grace, sí, también. Yo en ese disco grabé, recuerdo, todos los que es los bajos, o sea, el bajo, algo de percusión y todos los coros, claro. O sea, el 2014 lo recuerdo. Ese proyecto fue auspiciado por la Universidad Eloy Alfaro. Y hay que hablar de estas cosas porque sí, la gente, fíjate, esto es una conversación con el público, ¿no? Y después se convierte en un documento histórico. Si la universidad, creo que ese disco, el primer disco, porque ¿sabes que no grababan discos en Ecuador? No, tengo que mandarlos a Colombia, o sea, y a remasterizar Colombia como tal, la impresión. La impresión del disco, claro. Codicis. Sí, Codicis. Eso fue, claro, por los contactos de Tito Macías.
y salió carísimo, ¿no? Bueno, para nosotros No, claro. costó como $16.000 y la universidad creo que nos dio 12.000. Claro, Porque antes del disco, ¿te acuerdas que teníamos una idea, entonces hablar contigo, con Tito Macías, por dónde va la cosa, qué instrumentos le íbamos a poner? claro. En ese tiempo no habían surgido, No existía no existía la caja tambora ni el bajo Montubio, pero queríamos darle un look así que, por eso le pusieron no el bajo electrónico, recuerda, sino Claro, un baby bass. un baby bass, sí. Un baby bass. Y la guitarra, y el requinto, perdón, no el requinto, sino el quinto, El quinto. que fue una creación de Schubert Ganchoso, Así y es. aparece íntegramente en el primer disco. Ahí hay una historia muy importante que hay que destacar, Raimundo, porque el quinto fue creado, ideado para ser un instrumento armónico, es decir, recrear armonía, no acordes Claro. en él. Y Tito, al Le ser dio- algo, le dio- sí, Tito, al ser algo que no conocía, dice, bueno, ¿y esto qué es, no? Ya podríamos poner ahí el sonido del quinto. Mira cómo suena el quinto que toca Tito Macías. Va con un trinar distinto que arrullan el alma mía. El sonido del quinto. Tito lo tocó melódicamente, se hizo melodía. Claro, claro. Y el maestro Schubert lo ideó para hacer armonía, pues. Pero de ahí salió toda la experimentación Mira, cuando prácticamente dos- melódica. La Cuando dos experimentación- maestros se juntan, La experimentación melódica, viene desde ahí, ¿no? Porque ya la rítmica conjuntamente, bueno, yo ya intervine con Carlos Gavilán, Carlos Lara, claro, llamado en el mundo musical como Gavilán, ¿no? Músico de Puerto Viejo. percusionista de los bacanos. Nace ahí prácticamente lo que ahora, bueno, que ya ha evolucionado un poco más, es el ritmo, ¿no? El estilo de Manchecaña, como tal. Ya, Manchecaña, ¿cuántos son los que permanentemente están contigo? O sea, los que de mañana los contratan, ¿cuántos son? Somos 8 integrantes. Ya, 8 integrantes. puedes nombrarlo porque... Claro. Manchecaña nace de un semillero de la universidad, de la Universidad Laica Eloy Alfaro Manabino, de su departamento de cultura, precisamente en el año 2016, ¿no? Estos chicos ya comenzaron a asistir a los talleres de música. Adriana Zambrano ya existía en ese tiempo dentro de la universidad en sus talleres, fue estudiante de Elsie Damanzo, nuestra compañera cantante, hoy una cantante muy reconocida dentro de nuestra localidad, ¿no? No, Adrianita, por supuesto. Todavía ya tiene comunicadora 25 también, años comunicadora y también, claro. sigue siendo Adrianita para nosotros porque la conocemos desde adolescente, es. de niña. Alfonso Basurto Macías, que es familiar mío, prácticamente hermano, se crió con nosotros. Todo esto Macías, pero no, aquí hay una anécdota, es que fuimos, Luis Andrés, aunque no parece, es de Calceta, de Mamey Colorado por allá dentro del campo, solo que él es Montubio de escritorio. Nunca se ha enlodado los Siempre me pies, dicen Montubio de escritorio. nunca se ha enlodado los pies, no toma café, Es mentira, es mentira. no, ni usa Eso sí es sombrero, verdad, no tomo café ni desde usa hace 10 ni usa años. sombrero de paja toquilla, dice. No, eso también. Bueno, y es me baño que- con agua caliente. Y se baña con agua caliente. Pero yo conocía al abuelo Salvador, el abuelo de Luis Andrés, cuando todavía tocaba. Recuerdo que nos dio una lección de guaracha ese día. Así se tocaba la guaracha. No tocaban a morfino, tocaban a guaracha. Ahí se... No, el pacharaco ya lo oír con... ahí sí. Está muy enfurecido, que se habrá querido. Si no... Ahí se Que cantó, muchos dicen que no se existe, llevó mi pero- pollo al Gaby, la ampollero. Claro, Esa era la canción que le le gustaba ya. Y entonces, y nos contaba una anécdota. Fuimos a visitar a un primo tuyo, ¿te acuerdas? Que decía, hablaba de... Angelito Macías. Ya. Angelito Macías, claro. de Calceta. Y se acordaron, había una foto por ahí viejísima de creo que tu bisabuelo, tu Sería mi tatarabuelo, tatarabuelo, tu tatarabuelo. Luciano Macías. Luciano Macías, que era una leyenda, porque dicen que vivió como 115 años, algo así.
Y que tuvo como, 80, como 86 83, hijos. sí, más o menos, sí. No puede ser. Oye, esto es Macías. Tú ya No, llevas- lógicamente sí. tú ya tienes dos, ¿no? Sí, he fallado el legado, he fallado ese legado. Ya, pero Menos mal, eran músicos. Pero ¿no? sí, el legado musical sí lo Ya, pero aparte, sacamos. mira, y era músico Luciano Macías. Y una hija de él que viene a ser tu bisabuela, la que contaban que se vestía, que se ponía pantalones y tocaba la guitarra y cantaban, tocaban en un trío. No, sería la nuera, mi bisabuela, claro, Ah, ya. Blanquita Zambrano, porque Ah, ahí prácticamente mi bisabuelo fue Manuel Salvador, abuelito Manuel, Ah, ya. claro. O Y sea, por esa línea, ¿no? El Manuel papá de Salvador, el papá de de tu mi abuelo, ya. Salvador, A claro, tu abuelo sí lo conocimos, ya los otros no. mi bisabuela sí la llegué a conocer yo, pues mi abuelita Blanquita Zambrano. Y entonces, o sea, es una familia musical del campo, porque por esa zona de Calceta hay unos vestigios todavía vivos, ¿no? Importantes. Están los 4 de Bajo Grande, Sí. que son músicos naturales. Es decir, tú vienes de ahí, viniste con el río, pero naciste acá, pues, ¿no? Claro, de Manta, ya, claro. Ya nació en Manta, ya citadino el señor, ya. La mitad de mis tíos prácticamente ya nacieron en Manta. Hilario, Beto. Ellos son de Calcetas, de justamente puros músicos, cantantes. Mamey, Colorado. Ya, de Mamey, Colorado. Cerca de 4 o 5 tíos son de ahí, de la región como tal, y ya el resto nació en Manta, ya, cuando mi abuelo emigró a Manta. Ya, entonces, esa un poco para hablar de la estirpe de donde viene uno, ¿no? Así Porque es. uno no se hace así nomás. Tiene un antecedente, y el antecedente musical, pues imagínese, don Luciano Macías hace, creo que hizo más hijos que canciones, ¿no? Es que es lógico pensarlo, Raimundo, y también imaginarlo, porque en esos tiempos nuestros abuelos, bisabuelos tenían mínimo de 7 hijos para arriba. Claro, no, 12 mínimo, sí. Ahora, lógicamente, no es una sola mujer los tuvo, pues no. Sí, Yo me imagino en ese tiempo la pinta, ¿no? Tremenda pinta que sí sí, vi la foto. Parecía un coronel, una cosa, un actor de estos del cine mexicano antiguo. Y Angelito nos evidencia que él también documentado, ¿no? Él tiene, que él pertenecía a la fila de los Conchas también, pues, ¿no? Sí. La guerra del paro. Ajá, la post-alfarista, sí, la guerra post-alfarista, la revolución. Hay muchas cosas que sí dan a creer y también a imaginar que es verídico, ¿no? Porque muy aparte de eso, la estadística en Manabí es que de 10 apellidos Macías, 7 son inclinados a algo artístico. No de pronto tan profesionalmente, pero yo no conozco un Macías que no le guste la música o que no cante o que no dé un poema o que no escriba o que no baile, pero es artístico el apellido. Sí, Macías es muy musical. Entonces... No, yo algo tengo, yo soy Zambrano Macías, pero no somos familia. Raimundo Zambrano Macías. Entonces, hay mucho apellido Macías que le gusta la música. Entonces, de ese árbol genealógico... Tú eres Macías Ferrín. De ese árbol genealógico tiene que venir algo, ¿no? Sí, entonces, y claro. Macías alegan que es primo de Luciano Macías, o sea, viene todo eso, por la zona de Santana, por todos los lugares que ellos prácticamente frecuentaban, ¿no? Toda esa región por ahí, esa. Bueno, tiene una historia, hay una historia detrás riquísima. Entonces, ¿Manchecaña hace folclore? Sí, pero no al 100%. Hace folclore. O sea, toma el folclore como referencia. Toma el folclore como referencia, pero alineado a la tradición, ¿no? A la palabra como tal, tradición. Claro. Incluso ya dentro de la academia y todo lo que representa la escritura científica y la situación del estudio, bueno, se lo aborda desde la tradición, ¿no? Incluso hay un debate bastante importante que... Sí, que todavía hay que seguirlo, todavía hay que seguirlo. Pero bueno, lo importante es la esencia, ¿no? A lo que uno se refiere, que es lo que vale de esto, ¿no? Ya, entonces, Manchecaña, ¿qué toma como referencia, no como punto de partida, porque ya el punto de partida lo tienes, ¿no? Tu herencia artística. Eso es parte de lo que se ha pasado de generación en generación, que nunca escribieron en un libro, por ejemplo, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, pero se fue pasando de generación en generación, ¿no? Perdón, es por que el habla. Incluso. Antes te pregunté, porque después se van a resentir los muchachos. Nombraste, íbamos por dos. Eso iba. Íbamos por Andianita y Alfonso.
¿ya? Alfonso es percusionista, Alfonso Adrianita es la es cantante estrella de Manchicaña, Está Natael Martínez, también un percusionista. percusionista. Un chico que también por el año 2015-16 asistió también al Departamento de Está Cultura. estudiando arte ahora, ¿no? Estudia artes escénicas, está en un tercer semestre de artes escénicas. Bueno, también él de profesión ya chef también, ¿no? Ha sacado su sí. título, sí. Son chicos todos profesionales ya en otras ramas también. Chévere. Alfonso, ingeniero en marketing, Adrianita, ingeniera en comunicación. Tengo a Denis Ceballos, también un gran guitarrista. Sí. Gran guitarrista, es nuestro guitarrista melódico también. Denis es ingeniero civil, trabaja muy bien de su profesión. Y ¿Cuál es el que es diseñador gráfico? Sus inicios también se dieron en la orquesta folclórica de Manta, ¿no? Con el maestro Ramiro Parreño. Ya. Denis es un músico que domina el charango, zampoñas, esos también. Hay uno que hace diseño gráfico. ¿Cuál es? Sí, él es Wilter Vera. Ya. Wilter Vera también, él empezó con el bajo, ¿no? Él más se ha alineado ahora al tema del diseño gráfico. Él nos editó Sí. ¿te acuerdas? Un videoclip que hicimos claro, en la pandemia. Él trabaja con audiovisuales también. Sí. Con la doctora Libertad Regalado hicimos la canción justamente Caminito de las Hojas Secas, una canción Sí. que tú escribiste. La bailó el grupo Prema de la doctora Mónica García. Entonces Wilter nos ayudó desde la edición con eso, ¿no? Es músico, pero también entiende de esta parte, ¿no? La parte de la No, y es importantísimo, ya no hay que contratar. Sí. Bueno, tenemos también a Manuel López. Manuel, también, todos son contemporáneos de esa época, 2014, 2015, 2016. Manuelito. Sí, donde empezaron sus estudios musicales. Manuel también es un músico reconocido en la localidad, es percusionista. Pero fueron alumnos tuyos en el Departamento de Cultura, en los talleres de música, de percusión. La mayoría fueron en el taller de percusión y de armonía que daba. Y de ahí nació la idea, pues, de coger el grupo, ¿no? Pero, bueno, ahí tenemos también al gran Tito Macías, pues, nuestro amigo Tito, que siempre... Tito Macías ha sido el director musical de toda nuestra producción. Aparte hemos grabado en el estudio de él, ¿no? Sí, Tito, si bien es cierto, no es un músico tan de planta de nosotros, aunque sí lo es, porque yo a todas las presentaciones lo llevo, pero de 10 presentaciones Tito está presente en 7, entonces prácticamente parte de fundamental, sí, del grupo. A ver, ¿tú cómo te defines? ¿Guitarrista, bajista, percusionista, pianista? Antes de eso, Ray, nombrando a los integrantes, y de ahí los músicos que siempre nos han colaborado, pero que no son parte activa del grupo, ha sido Tito Diego Macías, hermano de Tito Macías, que ha grabado cerca de 3, 4 canciones de nuestras producciones, ¿no? Anaí Macías, que ese sí es familiar directo mío, y un sinnúmero también sí, de hecho, es contabilizado. No, cuando hemos hecho esos conciertos grandes, también claro, incluso otros. O sea, han existido colaboraciones, ¿no? De grandes cantantes de la localidad que han estado también presentes en nuestras producciones, ¿no? ¿Cómo te defines tú? Porque uno, por ejemplo, a mí me han preguntado, ¿usted es actor, cuentero, compositor de música? ¿Qué mismo es? Yo creo que soy músico, lógicamente, ¿no? Podría decir integral desde el sentido que conozco de todo un poco. Quizás unos instrumentos mucho más a profundidad, ¿no? Mucha gente a veces... El bajo. Sí, mucha gente, muchos músicos de pronto dicen, bueno, ¿a qué es que te dedicas exactamente? Porque no puedes hacer todo de un solo, pero a mí me ha servido bastante saber de todo un poco desde la instrumentación. No, pues si diriges un grupo... Por la composición, por la producción mismo. O sea, cuando tú sabes o entiendes a cómo se ha manejado desde la historia de la música cada cosa, yo creo que tienes como más fácil la idea, ¿no? de cómo armar el rompecabezas. Es una ventaja desde ese punto de vista, ¿no? Pero como tal, yo creo que mis fortalezas siempre fueron la percusión, porque inicié con la percusión, la guitarra por naturaleza, ¿no? Aunque no soy no me considero un guitarrista como tal, pero y bajo, ese sería el bajo y la percusión. ¿El primer grupo en el que cantaste son de aquí? Yo tengo una historia musical de 25 años. 25 casi, no más, ya más, porque hace 5 años decía 25 años, ya casi claro. 30 años, porque yo tengo 38 años. Y bueno, los que me conocen y han visto mis redes, han visto las fotos que he publicado desde que tenía 7 años con una guitarra cantando. Entonces yo empecé con la guitarra en la música a los 7 años, ya tocaba, hacía música, ¿no? Con la guitarra, pero ya de manera
un poco ya más alineada a la comunidad, lo hice en el coro de la parroquia Niño Jesús, de la iglesia. Los festivales de música del Colegio Tarqui, de donde salí también, Con tu tío Milton. con mi tío Milton Macías y Lisandro Montes Macías, un sinnúmero de amigos musicales de esa época, ¿no? Y de ahí nació la idea de crear Cabana y toda esa cuestión, de ahí viene, ¿no? Pero, Son de aquí, pero eres peladito cuando tocaba. pero en el año 2003 Ruiz Dael Chinga, un gran músico que considero un padre musical y de Toca vida, el tres cubano. y de vida también, ¿no? Ruiz Dael Chinga y todo lo que involucra Son de Aquí, Ider Vega, y el mismo Hilario Macías. Ellos en el 2003 crean el grupo Son de Aquí, pues, ¿no? Que recuerdo muy bien, el nombre se lo puso nuestro gran amigo Melvin Herrera, ¿no? Don Melvin Herrera llega, porque le encantaba esa música, y llega con una hojita así, con el nombre Son de Aquí, ¿no? Ya. Porque antes se llamaba Dinastía, que Bien puesto. era el grupo de Ruiz Dael Chinga de música tropical, pues, ¿no? Se Ya. llamaba Dinastía, así empezó. Pero llega Don Melvin con una portada, lo recuerdo claramente, ¿no? Porque ensayábamos en el Palmar en el año 2003, y llega Son de Aquí, de ahí se quedó el nombre, ¿no? Y prácticamente con Son de Aquí yo entro a la Yo música. te recuerdo haberte visto peladito tocando timbales y esa Claro, cosa. es que ahí prácticamente Ruiz Dael Chinga, previo a eso, un año antes, 2002, 2003, ya en la orquesta de mi tío Hilario Macías, Puerto Azul, yo es que prácticamente me paro en un escenario como a experimentar qué es lo que se siente estar en un escenario y a recibir mi primer pago de la música. De hecho, mi primer pago fue a los 7, 8 años, cuando tocaba la guitarra, pero bueno, no lo contabilizo desde esa época, pero ya de manera profesional, la orquesta Puerto Azul, alcancé a hacer creo que 2, 3 contratos y ahí ya se desintegró, ¿no? Puerto Azul, porque llegó la época de los DJ y más que comenzaron a hacerse en ese tiempo. Pero en ese tiempo Ruiz Dael Chinga me visibiliza y me dice, oye, yo te he visto que tú andas en esto, te encanta, yo tocaba el cuatro venezolano también ya en esa época. Ya. Y siempre fui curioso, ¿no? Para experimentar instrumentación y andaba en los bongos, en los timbales y Ruiz Dael me lleva con Son de Aquí a la cancha profesional, o sea, es decir, a ganar dinero, Claro. ¿no? Porque tocábamos cada fin de semana, ¿no? Nuestro centro de operaciones musicales prácticamente era Puerto Viejo, la Quita Guillén, siempre me acuerdo. Año 2004, 2005, por ahí. Y ya para el 2005, ya con mi primo Lisandro Montes, más conocido como Chicho, prácticamente se crea el grupo Cabana, ¿no? De Cabana este año cumple 20 años, justamente, se van a celebrar los 20 años. Y se creó Cabana. Y desde ahí prácticamente yo fui y he sido músico fundador de Cabana. Ahora ya no estoy netamente involucrado por mis otras obligaciones, pero empiezo ahí en la música, ¿no? Y luego Sí, ya aquí tengo que decir algo. Este muchacho que vean aquí, es un muchacho para nosotros, ¿no? Por la edad. Pero ha tenido una evolución importante y vertiginosa, porque ahora, imagínense, eres director del área de cultura de la ULEAN, fundador del grupo Manchecaña y todo lo que nos ha contado, ¿no? Yo creo, no por el cariño que yo le tengo a la música montuvia y esto, para mí eso es lo más importante. O sea, Claro. Manchecaña, porque es un nicho inexplorado, y yo siempre digo, el futuro de la música ecuatoriana es el amor fino. Y no lo digo yo, mira, lo repiten, ¿sabes quién? Otros músicos, creadores, Claro. cantautores como Piloso, como Pana Piloso, compartimos esa. Yo creo que ese es el futuro. Ahora Ray, y ya para el año, terminando esta prácticamente historia, por así decirlo, ¿no? Ya el año 2008 entro a la Sinfónica de la universidad, en ese tiempo, que crea el maestro Hernán Gil, ¿no? Entonces ya me comencé a involucrar un poco más en la música académica. Ahí fuimos compañeros ya. No, ahí era músico de la orquesta, pero No, pues ya en el pero Departamento de Cultura. claro, entro a trabajar prácticamente en el 2011 en la universidad. Ya. Y ahí ya nos conocimos ya de manera formal, De tú a tú. profesional, de tú a tú. Pero bueno, el 2014 recién hicimos un trabajo, y de ahí yo venía tocando, ¿no? Con Cabana, luego pasé al mundo de las orquestas, digamos, de orden popular de nuestras localidades, ¿no? Trabajé en la orquesta Los Brillantes, que eran como un grupo de integrantes de Los Diamantes que se desintegraron y hermanos. Bueno, pasé por un mundo de orquestas también.
Y luego, bueno, viene el tema de Manchecaña, ¿no? Que Ese es como tu primer hijo musical, realmente. o Manchecaña. sea, a nivel de creación, sí, lógicamente, ¿no? Ya Manchecaña, porque incluso yo siempre lo digo en mis entrevistas cuando me lo preguntan, ¿no? ¿Por qué Manchecaña? O sea, ¿qué te motivó? Y ahí yo sí creo esto que es la forma de competir frente a una industria que está saturada, ¿no? En todos los niveles de música e incluso de manera internacional. Yo no podría competir, creo yo, no es mi opinión, es mi idea, no podría competir tocando salsa con un puertorriqueño en Puerto Rico o Caleño. tocando rock con un norteamericano en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, Eso me parece un acierto, o sea, entonces yo quiero Ajá. competir tocando música montuvia donde otra persona a otro lado me diga, oye, ¿qué es esto? Oye, ¿qué es esto que estás haciendo? Entonces, y ha dado resultado, pues. Desde lo cultural, lógicamente, desde lo No, es que comercial. ese es el camino, Claro. ese es el camino. Aquí vamos a detenernos un poquito a ver esto. Mira, este es un folletito. Dice aquí, Estudios folclóricos sobre el Montubio y su música, por Manuel de Jesús Álvarez, Chone, 1929. Uy, ya me van a hacer 100 años. Ya, claro, prácticamente Faltan ya 4 años 4 y años hay se que cumple el celebrar ese centenario. centenario. El aporte más importante del siglo XX a la música montuvia. Chonero, chonense, choneño, ¿cómo querramos decirle? Ahí está, ¿no? En partitura, La Iguana, La Caminante y El Amor Fino, No Seas Loco. Y aparte está en una reseña de cómo se bailaban estos, o sea, cómo se bailaba este género musical. Es decir, es tan importante para la música como para la danza. Por cierto, tenemos que hacer el lanzamiento oficial en Manta del documental que... Así de Manuel de Jesús cual tú Álvarez, fuiste el pronto. productor, de Manuel de Jesús Álvarez, y ahí va a estar toda la información de esto. La Yo tengo universidad también ha rendido mucho homenaje y ha hecho... No, pues en Chone ha hay una hecho visible, iguana, ha hay hecho una visible. iguana gigante que es como un mini museo, donde la gente puede entrar Claro. y ver la historia de Chone en homenaje a Manuel de Jesús Álvarez. Yo creo que un homenaje digno que el rector Marco Zambrano hizo a la memoria de Manuel de Jesús Álvarez. Y La Iguana porque es una canción representativa, ¿no? Emblemática de la música montuvia. Aquí están las partituras para piano, ¿no? Pero están aquí. Y ese es un poco también de donde nosotros, el primer disco, en el primer disco hay 11 canciones. Sí. 8 que son tradicionales y 3 nuevas. Y 3 nuevas, sí. Y ahí vimos que más gustaban las nuevas que las otras para los grupos jóvenes de danza y eso nos dio la pauta. Y sigue pasando, las estadísticas sí lo dicen, claro. Desde el folclore, desde la tradición, prefieren, ¿no? Y eso está muy bien. Sí, porque hay cuatro canciones que son las que generalmente la base del amor fino, ¿no? La Iguana, El baile del sombrerito, Compadre Gallinazo y Celos. Y Celos es la única que tiene autor, la letra José Toral del Pozo y la música la hizo Manuel de Jesús Álvarez, ¿no? Esa. Pues la cantamos en... Claro. Bueno, un poco para variar, yo canto feo, pero no importa, es como... Déjame afinar, que se me ha desafinado. Cuerdas nuevas. Clara. Tengo celos, tengo envidia del agua clara del río. Y cuando vas a bañarte te acaricia en su albedrío. Te humedece, te refresca, te da sensación de frío. Y yo pienso a todas horas en mi loco desvarío. Que no puedo hacerte nada, seré yo menos que el río. Que no puedo hacerte nada, seré yo menos que el río. Claro, con el ritmo, en el agua así suavecita para que vean que esta es una letra que tiene autor, que es diferente a las letras de tradición oral, porque ahí hay un poeta que la escribe. Porque obviamente, no sé, pues mi abuelo a lo mejor no diría la palabra albedrío, a lo mejor no la conocía, pero decía otras hermosas también. Entonces, es un poco para... Es un punto de partida de nuestro proyecto, pues, Raimundo. Manchecaña. Claro. A partir de esa experimentación que vienes
a recrear tú con el maestro Tito, ¿no? Y que todos fuimos parte en ese momento, ¿no? Como músicos. Pero de ahí nace, pues, ¿no? El proyecto Manchecaña, decir, bueno, ¿qué pasa después de esto? Ya se grabaron los discos, están ahí. El segundo disco ya es Sí. al revés. Hay 3 tradicionales que ni siquiera eran amorfinos, sino guarachas, porque hemos grabado más guarachas que amorfinos. Y 8 ya nuevas. Y luego, ya para el año 2016, ya se crea el grupo, empezó a funcionar en los albergues desde el terremoto. Claro, Como recuerdo. universidad dimos asistencia en esos momentos de tristeza, ¿no? De penurias, de incertidumbre. Entonces era bonito llegar a un albergue y hacer un tipo de música que era desconocida, pues, ¿no? Para muchas personas. Y en ese momento comenzó a gustar, ¿no? Sí. Desde el contacto personal, ¿no? Con la comunidad. Entonces dio resultado. Y ya para el año 2019, 2018, hicimos nuestra prácticamente primera producción como grupo conformado, ¿no? Que sería el Manchecaña Música de Ecuador para el Mundo. Ese álbum, lógicamente, no es neta de la tradición oral, ni puros amorfinos ni guarachas, sino es que hay pasillos ya con una rearmonización, por ejemplo, ¿no? Hay pasillos, hay pasacalles, hay albazo. Incluso la introducción de ese álbum se denomina la canción Viaje por Ecuador, recrea todos los ritmos ecuatorianos, pero desde la organología de Manchecaña, ¿no? Entonces, eso es uno de los discos internacionalmente más reproducidos, ¿no? Tito se lució, ¿no? Claro, porque es un disco prácticamente música ecuatoriana con una tendencia New Age, ¿no? New Age, Ya, hay que aclarar una cosa, porque a veces una experimentación prácticamente. Yo los he escuchado a Luis y a Tito Macías especialmente, acompañado por algunos percusionistas, pero haciendo blues, haciendo jazz, espectacular. Es decir, no es, Manchecaña no es el grupo exclusivo de amorfinos o de guaracha o de música montuya. Sí, en su mayoría tocan, Claro. e interpretan estas canciones, pero también tocan otra. Esa es la diferencia. Es que básicamente ya el molde que tomó Manchecaña, ¿no? Porque al inicio tú dices, bueno, ¿cómo explicamos lo que estamos haciendo? Pero ya con el tiempo las cosas entran cada en su lugar, ¿no? Como un rompecabezas. Y básicamente lo que hacemos con Manchecaña es musicalizar la tradición oral dentro del estilo de Manchecaña, ¿no? Que incluye, lógicamente, el género musical amorfino, las guarachas. Pero Jotas, ¿te acuerdas? Ahí hay sí, una jota, pero también viene la galope. experimentación, ¿no? De toda la música latinoamericana en eso, ¿no? La música costeña, en todas sus formas. Entonces, por eso algunas personas nos dicen, ¿no? Oye, pero tú suenas como a Fonseca, tú suenas como a Carlos Vives, porque es la misma esencia, pues, de la música. Somos una región musical, Así es. región cultural. Ya. Pero lógicamente la organología manchecaña es la que hace la diferencia, ¿no? Así como el vallenato tiene su caja vallenata, su guacharaca y su acordeón, así como el merengue tiene su guira, su tambora, Manchecaña, la música, tiene que tener este instrumento, tiene que tener el quinto, tiene que tener sus guitarras, su bajo montuyo. Y para sonar al estilo Manchecaña tendrían que hacerse con estos instrumentos, ¿no? Por eso es nuestra identidad, nuestra marca prácticamente. Después vamos a hablar un poquito de esto porque tiene que hacer una demostración y tiene una historia. Fue una creación de aquí del maestro. Obviamente aquí hay un luthier también involucrado y no sé si Gavilán al principio, bueno, ya explicarás eso. Sí. Pero las canciones, la canción que diríamos esto es Manchecaña, siempre le piden esa canción. No es un amorfino. No. Es una guaracha montuvia. O sea, desde lo literario sí. Desde claro, el verso tiene la estructura métrica del amorfino, pero la copla, ¿no? Que es universal. Es parte de la tradición oral incluso, pues. Claro. Si es que haces referencia a Comiendo Maní, ¿no? Claro. Es parte de la tradición oral. Porque ese es un juego que hacíamos, ¿sabes cómo era? Poníamos las manos así, recuerdo, con las primas y todo, en un círculo. Y entonces íbamos diciendo algo como una letanía, que era una cosa así de... pin, pin, saracondina, meca, la saca, la tutuleca, por aquí pasó María comiendo manía, a todos les dio, menos a mí. Entonces, y se te quedaba aquí, entonces escondías el dedo. El que sacaba primero, el que se quedaba con un dedo afuera, él se perdía, le poníamos una penitencia y lo mandábamos allá al cafetal a gritar, estoy loco, estoy loco.
hace tiempo. Esos eran nuestros juegos, ¿no? Pero de ahí surgió, se me quedó, por aquí pasó María comiendo maní, era muy musical, y digo, bueno, voy a hacer una canción, una guarachita. Claro, porque a diferencia de Ya tiene como 3 versiones, ¿eh? Porque la primera me tocó cantarla a mí porque nadie quería cantar música montuvia. Ahora, no le denominamos amor fino dentro de la inscripción incluso, ¿te acuerdas que se registró como Guaracha. porque Manuel de Jesús Álvarez justamente en este folleto deja como un punto de partida, ¿no? Académico, que es importante para el estudio histórico de cómo se debería ejecutar la célula rítmica del amor fino, ¿no? Como tal, como ritmo inicialmente, ¿no? Porque ahora ya se lo considera por lo que ha significado y prácticamente toda su representación desde la danza, el verso, la música como un género musical, ¿no? Y por Sí. los varios estilos musicales que ya lo abordan durante los 15 últimos 20 años, ¿no? Por eso ya los grandes historiadores del Ecuador, musicólogos, lo avalan como un género musical. SAICE, No, ya la está Sociedad eso. de Autores y Compositores, dentro de su repositorio tiene el género musical amor fino. Entonces, Esa fue una pelea que empezó Schubert Ganchoso, maestro. Un saludo si nos ve de pronto. Tiene una larga trayectoria en la música montuvia y en la experimentación de la música montuvia. Ha hecho amor fino íntimo, una cosa bonita, arpegiada. Ha estado un experimentando. saludo, sí, un gran saludo Sí. para el maestro Schubert, que también ha Entonces, sido parte de nuestra formación, ¿no? Como, recuerdo que te llamó y para que argumentes Claro. por qué, porque ahí en SAICE no conocían, no significa que no exista si no conoces, entonces ya quedó estipulado como género musical. podríamos hablar más adelante sobre eso, ¿no? Un poco, Sí. de pronto explicar desde nuestro punto de vista el por qué, ¿no? Pero bueno, Manuel de Jesús Álvarez lo tomamos como punto de partida, ¿no? Desde la interpretación rítmica, pero del amor fino como tal. Pero también se habla de las guarachas montuvias, que justamente... Ya, pero a ver, es que yo ahí soy, tengo oído musical, algo canto. Sé cuando alguien desafina, eso sí. Pero como no sé, la iguana, por ejemplo. Comiendo maní, vámonos con comiendo No, maní. pero un poco ver la diferencia, como en la guitarra, con la célula rítmica que tú dices, ¿cómo suena? Bueno, para explicar la célula rítmica del amor fino sería la siguiente, ¿no? Que es un saltillo y 2 corcheas, prácticamente. Un saltillo es una unión de una corchea con puntillo y una semicorchea, ¿no? Ta, ta, tal. Por eso pedagógicamente Salto, se denomina sí. saltillo, un salto, un salto. Y en el segundo tiempo son 2 corcheas, ta, ta, taca, o corno pedagógicamente. Entonces, 2 tiempos, Parece que es el salto corro. salto, corro. Por eso de ahí, pedagógicamente uno lo explica así, ¿no? Y también muchos amigos Entonces, músicos. aquí en la guitarra, ¿cómo sonaría? Porque, ya, ese amor fino. La guaracha. La guaracha, Muy parecida, ¿no es cierto? claro. Porque es como más la continuada. guaracha es más continuo, claro, desde lo rítmico. Y ya eso tú sabes que esto viene de ya el Caribe, pues Cuba, todo Sí. lo que representa esa musicalización, ¿no? Prácticamente. Y sí, la esencia de la guaracha es cubana, netamente, definitivamente. Pero, Compás de 2/4 igualito que el amor fino se del toca siglo más XX. claro, se toca más en un compás partido. Tranquilamente podría ser un 4/4 en un compás partido, al hablar de 1, 2, 3, 4, ¿no? Y si es compás normal, 1, 2, 3, 4, eso no hay problema. Sí, pues, mira, el maestro, aquí tenemos, alza que te admito, Wilman Ordóñez, muy buen historiador, pero muy mal cantante. Él canta, ¿cómo era el amor fino que se registró el primero, ¿no? En 1881, ¿ya? Claro, Y él lo canta, no suena como andino, ¿no? Porque el compás de 6 era un compás 6 octavos. Claro. octavos. Ahí como, amor fino, no seas loco. Pero espera, no, vamos, estamos en la guaracha. Estamos en la guaracha, ¿ves? Entonces, la guaracha, prácticamente una descripción de la célula rítmica, es como una galopa, ¿no? Lo que vendría a ser una corchea ¿Ya? ligadas a 2 semicorcheas, ¿no? Tac, tac, tac. Así. Sería. Y continuas, Ya. 1, 2, 3, 4. En un compás normal sería. Tac, tac. Como que va en un Claro. caballito, pues, ¿no? Sí. Por Es eso, que es más entonces, fácil para tocar ese. Ya. una guarachita, ¿no? Y se acompaña mucho más con el bongo, ¿no? Porque esa es la característica de un Ah, bullito. sí, es cubana. Y claro, cubano, netamente, ¿no? Pero ¿por qué nosotros le denominamos la guaracha montuvia? Y de eso ya hay también publicaciones. El maestro Wilman No, defiende también ¿sabes qué?
Juan Muyo tiene como 178 guarachas que él ha recopilado. Claro. Sí. Y es una verdad, Raimundo, que de pronto no ha sido tan documentada en la historia, pero justamente mi abuelo, cuando Claro, le hicimos la ¿verdad? entrevista, Los cuatro de Bajo Grande ellos tocan también. nos hablan de las guarachas, pues. Y no te hablan tanto del amorfino, ¿no? Te Claro. hablan de las guarachas, entonces, bueno, ha Pero sido es porque parte- se grabaron más. Por ejemplo, ahí están la Máxima Mejía, Fresia Claro. Saavedra. ¿ya? Hubo bastante también influencia, ¿no? Influencia de Colombia, México en esos tiempos. En la música Te hablo de caribeña. los años 40, ¿no? 40, 50. Entonces, Pero pero se adoptó. Manchecaña toca indistintamente amorfinos y guaracha. Y la guaracha que más le gusta a la gente que la pide encima. Yo recuerdo haber visto una presentación de ellos en un estadio en San Lorenzo, donde se hace el Festival de Música Nacional, y todo el público coreano. Claro, lo que es lo que organiza queremos. el maestro José Lía Sánchez con, Claro. con su señora esposa, ¿no? Cecilia. Cecilia, claro. Y Qué no, bueno. pues claro, Comiendo maní. el estadio coreano comiendo maní. Porque es una canción que se presta incluso para aprenderse el coro en un minuto, pues no, Claro. de repaso. Y esa es una canción que tiene un ritmo de guaracha. Chac, chac, chac. Qué largo se hace el sereno, pero más largo es el día. Qué largo se hace el camino, esperándote, María. Te aguaito por la rendija, te chapo por la azotea. Y nadie me da razones, solo quieren que te vea. Por aquí pasó María comiendo maní. A todo le dio María, menos a mí. Qué linda, linda esa. Y la gente la baila, a veces la baila como cumbia, Claro. pero yo creo que la música Montuyo, que no solo hay que decir el amorfino, Claro. la música Montuya. Pues las jotas también son bonitas, las acá. Y ahora o el galope. yo voy a escribir ahora, Ray, ¿no? Porque como sabemos que la cultura es cambiante incluso la música montuvia en el futuro ya no se hablará de esto, se hablará como historia, ¿no? Los registros que uno ha dejado también, así como estamos hablando de Manuel de Jesús Álvarez 100 años después, hablarán quizás de nosotros 100 años después. Pero quizás la influencia del momento, de la contemporaneidad, que en ese momento va a ser la música que ahora hacen los Diamantes de Valencia, por ejemplo. No, pero La música que hace el Combo Darwin hablando de la realidad, ¿no? De cuál es la música que le gusta a nuestra cultura, del Montubio, por ejemplo. ¿Con qué música tú crees que bailan ahora en nuestra campiña, pues? claro, En los bailes. Pero no, hombre, o para fin de año con cumbia. vayámonos a la realidad, es cumbia. Sí. Pero ya una cumbia que ha sido adoptada con otro estilo, a nivel justamente del litoral. Del litoral ecuatoriano, porque en la sierra tocan la cumbia de otra manera, ¿no? Aquí orquestas han implementado desde hace 20, 25 años un estilo que prácticamente No, pasa pues, a ser, hasta los argentinos, ¿verdad? pasa a ser cumbia parte villera. ya de la tradición, pues. Sí. ¿Después de cuántos años se considera tradición o folclore? Más de 50 No, pues, años más. El amorfino ya no tiene que ver con Claro. la copla española, sí, Pero deriva de ahí, pero ya no tiene nada que ahora ver. imagínate ahora que pasen unos 20 años después de lo que estamos hablando, porque ya se viene hablando de esta cumbia, se viene haciendo esta cumbia que tiene una influencia peruana, colombiana, y que la hacen aquí ya, entonces... No, en México también, hacen Así es, cumbia. pero ese será el estilo, porque es la música que estudian o que les gusta o que disfrutan actualmente nuestros montubios, por hablar de la cultura montubia y también nuestros cholos, ¿no? La cultura chola. Pero mira, Luis O sea, Andrés, hay que tomarle mucha atención a eso porque... hay una cosa que quiero decir, perdón que te interrumpa en esto, pero es que, mira, a veces no hacemos una lectura coherente sobre lo que sucede en nuestros vecinos países. Por ejemplo, y eso me satisface mucho, por primera vez, a fines del año pasado, estamos en 2025, estamos 18, ¿no? de febrero, Sí. y a raíz del año pasado, a final del año pasado, dos canciones, una venezolana y una colombiana, en sus países comenzó a tener era sorprendente, rebasó, o sea, le pasó por encima a los reggaetoneros contemporáneos de Colombia mismo. Una carranga, aquí una carranga es muy parecida a la guaracha. ¿Ya? Claro. Ahí la cucharita se me perdió, esta del maestro Jorge Velosa. Y es una carranga que ahorita la escucha uno hasta debajo del agua, hermano, donde quiera. Acarameladito, es Coqueta que se llama la canción. Coqueta, claro.
¿ya? Y se hizo muy popular ahora, ¿no? La canción. Y van dando conciertos, el heredero, que se llama, por todos lados. Sabes que no resisto Y- sin tu cariño. Esa, no, me da No, cucharita en la madrugada, es pegajosísimo eso. Na, 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 na. Eso es música, claro. Para nosotros viene a ser música. Es música campesina, es Música, música claro. carranguera. La del gente interior de Colombia. coloquialmente le dice, ¿no? Chicha. No, música ¿O no? agropecuaria. Agropecuaria, ya. Coloquialmente así le dicen, ¿no? Y en Venezuela, una jovencita, ya creo que debe tener 17 años ahora, apellido Galaviz creo que era, y cantaba una canción vieja, pero del llanera, o sea, ¿ya? Guayabo zarandeado. Guayabo es como el chuchaque para nosotros, chuchaque y zarandeado. Chuchaque muy movido, ¿ya? Que es una figura ahí de una historia de amor y todo esto. Y entonces, y también fue inusitadamente y daba conciertos, hasta Estados Unidos había a dar conciertos. Claro. Entonces yo creo, por eso creo que en la música montuvia, sí, pero la que se atreve también a recrearse, ¿no? No Sí, quedarse pero aquí, y lo hemos conversado, ¿no? Y lo voy a decir quizás primera vez en cámaras. Es un tema de distribución, Raimundo. Y lo hemos el mayor manifestado. problema de No, los... claro, dentro de nuestra cadena de valor, como proyecto Manchicaño, proyecto cultural, siempre hemos sido fuertes, nuestras fortalezas en la creación y la producción. Podemos crear, desde la idea creativa, las tienes tú, las tengo yo, las tiene Tito, o las tenemos. No, pero ¿cuántas canciones hay? Cerca creadas? de 40 canciones Ya. que están Uf. colgadas en las plataformas, ¿no? Es un trabajo bastante... 40 canciones de música montuvia, por Dios. Sí, Nuevas. prácticamente desde el 2018, ¿no? Prácticamente. Entonces, es un trabajo bastante arduo y económicamente hablando bastante... Sí. Porque cada canción mínimamente no deja de costar $500, ¿no? Hacerla. Y, porque, Y eso por de un 40, pana, que en el estudio de un pana. Por 40, o sea... No. Y gracias a la universidad, yo tengo que decirlo, la universidad... Oye, el segundo disco... El municipio de Manta, las personas que siempre dicen, bueno, Luis Andrés, te apoyamos, aquí está, hagamos, ¿no? Y sí, definitivamente sí, hay que mencionarlo, ¿no? Pero desde la distribución, Ray, nosotros no lo hemos sido, porque no es nuestra fortaleza, ¿no? Ya la distribución en la actualidad es otro campo, Ya ¿no? hace falta una productora. Distribuidores, no productoras, No. distribuidores, productoras prácticamente las tenemos Ya. para crear el producto. O sea, está cubierto la creación, y la producción. Pero ¿cómo le hago llegar eso al público? ¿Cómo lo haces llegar, no? La distribución, ahora todo se maneja por las redes, tú sabes. Y a veces uno no tiene el tiempo. Que no es digo lo la mismo que capacidad. yo desde mi red social ponga la canción, obviamente, sino profesionalmente. Así es. No sé, Ya un equipo de distribución, ¿cómo se llama eso? Un community manager. Uno de Y esos. aún así, eso no te garantiza que seas exitoso, Claro. porque mucha gente contrata community manager y no tienen el impacto, ¿no? Pero, O sea, pero a hay, veces sí pero hay un buen depende- producto. A veces sí depende de un factor suerte, depende de un factor de que una canción tuya en ese momento, de pronto una persona conocida, un youtuber, la utilizó y se quedó en el imaginario social Sí. y wow, y pegó y se fue. El caso de este señor, pues no, del que acabamos de hablar. Una canción El que si heredero. yo les apuesto, nadie la escucharía si no fuera pegada. Pues. El caso de Coqueta, pues, porque Claro. es un ritmo que es como que tú escuchas ahora una canción de Manchicaña, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué no es famoso? Porque lógicamente sí puede haber un trabajo de fondo de eso, ¿no? De distribución. Obedece a temas económicos. No, y justamente también por eso estamos haciendo esto. porque- Obedece a temas económicos. También. Nadie te hace nada gratis, así por así. Entonces, a veces sí depende de un factor suerte. Pero netamente el problema en Ecuador de la industria prácticamente es de distribución. ¿Ya? O también no es un mercado, por ejemplo, yo sé que en Brasil hay muchos cantantes que no salen de Brasil, porque hay o sea, la distribución interna es tal Es que grande. Y en Colombia también, ¿no? por ejemplo, ahora, mira Manaví, no, Manaví es grande. Y solo que haber llegado a tener un reconocimiento como Manchicaña a nivel de Manaví, para mí es considerable, es bastante, porque Manaví es muy grande, Ray. Manaví es muy grande y sea como sea, somos conocidos en Manaví, quizás no tanto a nivel nacional, pero dentro de Manaví sí. Yo creo que Fruto eso- de eso ellos es son los la- reconocimientos que nos han hecho, ¿no? Consejo Provincial ahora en el 2024 nos dio el premio Bicentenario, ¿no? Por el rescate de la cultura chola montuvia. Hemos recibido un sinnúmero de reconocimientos que no nacen así por así, o sea, es porque existe una visibilización.
Bueno, hemos tenido esta señorita aquí, entonces, a veces suena como rimbombante, ¿no? Una cosa así, eh, sonoramente, ¿no? La frase, las palabras, esto de la reinterpretación rítmica y organológica. ¿Cómo se digiere eso? A ver, ¿cómo Claro. se come eso? ¿no? Y los que En no Cholo y en comprenden- Montuyo, a ver, dímelo. siempre me hacen esa crítica constructiva, ¿no? Dice, pero Leandro, ¿por qué le dices eso si nadie entiende lo que significa? Y tienen razón, ¿no? Pueden tener O razón. pocos entienden, ¿no? Que- Pocos entienden. Lógicamente, experimentación, su palabra mismo lo dice. Un experimento rítmico, ya por lógica sabes que es un tema del ritmo, pues, ¿no? Una experimentación rítmica. Desde la explicación es eso, sencillamente, Es decir, que tú agarras una canción tradicional y la puedes llevar a otra instancia. así es, coger varios ritmos ya que han sido populares a nivel del mundo, ¿no? Y dice, bueno, voy a experimentar con esto. Es como hacer una comida, ¿no? Voy a hacer una tortilla de huevo con otro ingrediente. Es un experimento gastronómico, ¿no? Así mismo la música. Pero desde la organología es la ciencia que estudia los instrumentos musicales y su La clasificación. organología. La organología, claro. Entonces, ¿por qué Manchecaña es una experimentación rítmica organológica? Ya lo acabo de explicar por el ritmo. Y desde la organología, básicamente porque hemos construido desde maderas Pero hay una nobles de- investigación, pues. Aquí, Claro, ¿no? hay una investigación, ¿no? Hemos construido a partir de maderas nobles de la provincia la parte de los instrumentos de Manchecaña, pues, ¿no? De esto hay un artículo científico en la caja tambora, Montubia. Te escribe en Google eso y le aparece, ¿no? El artículo y prácticamente Indexado, el indexado. artículo, claro. Cuenta toda la historia y un pequeño manual de cómo se ejecuta. Está el bajo Montubio, que guarda la misma sincronía desde su silueta. ¿Por qué la silueta? Porque representa una analogía de lo que es el amor fino, ¿no? Octosílabo. Los 8 lados, el amor fino 8 sílabas. Guarda ese. Y muy aparte de eso, desde la física, este contorno octogonal prácticamente se presta para una sonoridad increíble, ¿no? Por su acústica. Claro, esto sí. Bueno, y están también los güiros de mate, de mateancho, de la planta del mate, ¿no? Y lógicamente esa sonoridad orgánica que suena a campo, que suena a madera, a la campiña manabita, A Manchecaña. y suena a la Manchecaña. fusión rítmica, la experimentación rítmica es la música de Manchecaña. Por eso es Manchecaña experimentación rítmica organológica, ¿no? Ya, ¿en qué plataformas puedes recomendarle a la gente que vea? La más común, YouTube, ¿no? El YouTube, nosotros, bueno, contratamos con un sello discográfico virtual, ¿no? Internacional, DistroKid, que hemos difundido la música a cerca de 23 plataformas. Y, Spotify, ¿sí? Spotify, por ejemplo, es una, que son tiendas y plataformas, ¿no? Que puedes descargar gratuitamente o con costo, ¿no? Cerca de 23 plataformas. Pero la más común y la que, al menos en nuestra localidad, la gente tiene más acceso es a YouTube, ¿no? Primero porque es de orden, la más común, gratuito. Pero Spotify, si quieres escuchar las canciones ordenadas, tienes que pagar una suscripción mínimo de $6 mensuales, ¿no? A Spotify, ¿no? Pero eso genera regalías de una u otra manera, ¿no? Reproducir canciones. Y nuestro público objetivo prácticamente, mira, Ray, son los bailarines que utilizan las canciones y reproducen. Hay más de 50 grupos de danza en el país que bailan nuestras canciones. Así es. Y eso es un buen indicador, porque desde ahí, desde la investigación, yo ya sé que el público objetivo de Manchecaña son los grupos de danza, porque nosotros damos el insumo para que ellos hagan su trabajo, pues, ¿no? Y lógicamente uno siempre quiere inclinar esto a las juventudes, por el sostenimiento de la tradición, del legado cultural, pero es un tema más complejo. Nuestro público objetivo definido son los grupos de danza. Nos escriben de todas Pero en los partes del colegios, Ecuador. yo he estado al último, en 3 colegios he visto grupos de danza de colegio. Claro, pero son grupos Y de danza, a utilizan, eso me sí. refiero. Son de pronto niños no profesionales, pero que necesitan esas canciones para bailar. Y lógicamente, pero terminan siendo grupos de danza, ¿no? Formaciones de un nivel básico, normal, pero terminan siendo grupos de danza. Y ese es nuestro público objetivo. Entonces, ahí la cadena de valor toma forma, ¿no? Porque está la idea creativa, está la producción que la hacemos con Tito, con Cabana, está la distribución que las tenemos en nuestras plataformas, y el público objetivo está completita en la cadena. Tú has sido parte también de la
la carrera, eres parte, pero has sido parte en la formación con el ingeniero Borges, El arquitecto Eric el Borges, sí. arquitecto sí, y Marco Zambrano como rector, la creación de la Escuela de Artes Escénicas. Sí, Y ahí cuando se habla de la música, obviamente, ya se habla de la música Montuvia desde lo académico. Eso yo creo que es algo importantísimo. Y porque hay un montón de músicos que ya son músicos, pero que están estudiando ahí por el título, y ellos van a ser importantísimos para, Claro. esa falta que le hace a la música Sí. Montuvia la distribución. La universidad justamente es la llamada, ¿no? Desde la academia, desde el saber, el conocimiento, hablar de estos temas desde un campo ya científico. Entonces, la carrera de artes escénicas dentro de su idea de formación, desde que se inició prácticamente el proceso, tiene dentro de sus lineamientos, dentro de la malla, el estudio de esta cultura, ¿no? Prácticamente la cultura montuvia, ¿no? Dentro de sus saberes ancestrales, dentro de su tradición oral, y ahí entra la música, la danza, el verso, ¿no? Entonces, como manavitas, como una universidad manavita, tenemos que hablar y estudiar nuestra cultura, pues, es lógico. Por supuesto. Entonces, Bueno, ojalá todas lo hicieran, ¿no? claro, tenemos que conocerlo, porque ahí viene el dicho, ¿no? Nadie ama lo que no conoce, y muchas personas, créeme, jóvenes sobre todo, no saben ni tienen la más mínima idea de cuál ha sido desde la historia, nuestra musicalización, nuestra cultura musical. Entonces, es un llamado que la universidad está respondiendo muy bien a eso, ¿no? A sostener también. Yo sí valoramos muchísimo que jóvenes se dediquen no solo al rescate, es una palabra que no me gusta, sino a la experimentación. Y hay otras agrupaciones en nuestra provincia, como los Mentados de la Manigua en Puerto Viejo, está Amorfino Puro, de los que están presentes, ¿no? Amorfino Puro de Picuazá. Picuazá, claro. Sí, entonces es importante también para que nuestras canciones vayan teniendo una presencia. En Chone también ya hay En agrupaciones. Chone también, sí. Hay formaciones. Y cada quien lo hace a un estilo diferente Exactamente. y no deja de ser amorfino, porque cumple la normativa para ser amorfino, por ejemplo, si nos inclinamos prácticamente en el género. Y eso es lo que justamente hace ser género musical porque Schubert Ganchoso le dice, bueno, él es de la provincia del Guayas. Bueno, tiene sus raíces en Calceta también. Miren, Calceta, los ganchosos de Calceta. Sí, también. ¿Ya? Él dice que hay esos diferentes pulsos, que no es lo mismo el pulso que tiene el compadre Gallinazo, el que tiene la iguana. Al hablar de pulso hablamos de dinámica, no de velocidad. Y sí, hay diferentes estilos, pero no por eso deja de ser al amorfino como tal. El mejor ejemplo de eso es la cumbia. Pues, el vallenato tiene cuatro aires. Estamos hablando de la música parecida de nuestros vecinos. Pero bueno, hablemos de esos géneros un poco más comunes, ¿no? La cumbia es cumbia en todos sus estilos, pero sigue siendo cumbia. El rock, hay diferentes estilos de rock, pero sigue siendo rock. Diferentes agrupaciones que lo hacen a su rock estilo. Rock metálico, rock sinfónico, rock latino. Y es un género musical, ¿no? El rock. Ahora, hay otra definición de géneros musicales que ya te lo inclina más al género popular, al género clásico, género cinematográfico. Es un espectro mucho más amplio, pero el estudio es válido partiendo desde el ejemplo, por ejemplo, de lo que acabamos de decir, el rock, ¿no? Lo estrictamente musical. No es lo mismo el rock de AC/DC que el rock de Queen, por ejemplo, o el rock de Metallica. Son estilos diferentes. La cumbia, no es lo mismo una cumbia de Américo que una cumbia de la Sonora Dinamita, ¿no? Que es otra esencia, guarda un poco más la esencia de la Sonora Dinamita. El tango también pasó por esas... Ahora, con la música... Esa transformación... Con el amorfino, durante los últimos 20 años, ha pasado eso. Claro. O sea, la gente respeta el concepto desde lo literario, respeta el concepto desde lo rítmico, pero ya le le añade algo más que le hace hacer un estilo particular. Entonces, los amigos de los Mentados de la Manigua, yo considero que ellos respetan muchísimo el esquema, el formato de Manuel de Jesús Álvarez. Claro, toman como punto de partida. Y eso es algo que es muy válido, ¿no? Porque lógicamente respetan al 100% este concepto, ¿no? Desde la tradición. Pero hay el otro, yo creo que en el último disco de Manchecaña, que hay ya amorfinos, pero grabados como se grabó, como se pautó, y está en un libro de 1881, sí, en el Congreso de Americanistas,
el primer Amorfino y es compás de 6/8. Claro, el hay Amorfino, dos o Amorfino tres. no seas loco. Ajá. Amorfino, no seas loco. Aprende a tener vergüenza, la que te quiso querer, la que no le haga fuerza. Que bien, na, 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 La, la. Era como Eso en prácticamente- 1881. Y lo de Manuel de Suárez, imagínate. Claro, eso ya se- Amorfino, no seas loco. Ya. Amorfino, no seas loco, y aprende a tener vergüenza. Ya viene binarizado, ¿no? Y ya en un tonalidad mayor. Bueno, ahí está, Exactamente. eso se Tiene explica, otro color, eso se otro. explica en Ajá. el documental, ¿no? Pero es otro estilo, ¿no? Y varias agrupaciones que se inclinan a hacer este tipo de música ya lo han hecho en diferentes estilos. Y Saize por eso reconoce, dentro de sus estudios, la normativa y la situación, reconoció que, bueno, sí es verdad. Es un género musical. Se envió evidencias de ello, es un género. Ahora, que no se ha conocido a nivel del mundo o a nivel local incluso, ya eso es otra cosa. Porque, mira, Pero un grupo, cumple el requisito para ser hubo un género. grupo que no sé si existe ya todavía, pero que hace muchos años, más de 20 años, grabaron 3 canciones de Amorfino en 6/8. Yuri Hernández, el grupo Víctor Jara, que se llama. Y ahí tuve La Iguana, ¿ya? El baile del sombrerito y el compadre gallinazo en 6/8, como era el Amorfino inicial, que está pautado, siglo XIX, y siglo XX. Entonces, es bueno saber estas cosas porque a veces No hay una verdad desconocimiento. absoluta con referencia a esto, claro. Exactamente. O sea, todo se ha venido innovando a lo largo de la historia. De 1881, 83, 84, con ese libro de americanistas, no existía esto, pues. Y No. viene Manuel de Jesús Álvarez. 46 años después se Sí, publica esto. y él viene y toma lo dice la historia, ¿no? De sus empleados, de las personas que trabajan con él, ese criterio. Otro Campesinos en la hacienda. Entonces ya él viene y toma ese criterio, ¿no? Musical y bueno, lo deja aquí, pero fruto de una innovación, pues, de un cambio. Entonces ya 100 años después, nosotros como Manchicaña venimos, sí, esto es importante, guardamos la esencia, pero ¿cuál es la contemporaneidad de nosotros? Es otra. Entonces, involucrémosla. Entonces, se ha ido moviendo. Mira, Guido Garay, 1900, casi los 60, 70, ¿no? Finalizando 60. La década empezando los 70 grabó, sí, Ya, y mira, ese es otro estilo, por supuesto. que ese es el que maneja prácticamente grupos que lo hacen. Sí, no, y también gracias a la amistad que tuvo Manuel de Jesús Álvarez con Rodolfo Chávez. Y bueno, ahí el maestro Wilman Ordóñez, que sabe toda la historia. Pero Rodrigo Chávez, perdón, Rodrigo Chávez. Triana, claro. Rodolfo estoy diciendo yo. Rodrigo Rodrigo. Chávez. ¿ya? Él también, claro, mira, es parte importante de toda esta evolución. Yo estoy escribiendo ahora esto, la evolución de este tipo de la música, lo que... Ya, Sí. estas 2 células rítmicas que son parte de la historia del Amorfino, que muchos no conocen o no aceptan, pero en los libros está. ¿Ya? Tenemos el otro libro también, sino que es grandísimo, el de Congreso de Americanistas que publicó en Madrid en 1883, pero en 1881 se recogió en Guayaquil. Ahora, siempre ha existido, Ray, y si te das cuenta, siempre existió, pero ahí viene el problema y donde yo insisto, ¿no? Ha sido la distribución. Incluso desde la historia, el problema siempre fue distribución. A diferencia de México. Porque hubo orquestas que grabaron La Iguana, ¿sabes? Sí, pero mira el ejemplo. En la década del 80, del 70, Mira 80. el ejemplo, tomemos como referencia el ejemplo de México, ¿no? Lo que significó su distribución. Los años 40, 50, 60, las películas, pues, la distribución cinematográfica, que por ende venía por añadidura la música ahí. Y eso es lo que, ahora por eso nuestra cultura es incluso mexicanizada, por eso, pues, ¿no? Existen los mariachis, por eso, en el campo se escucha música montuvia, música ranchera, porque es fruto de ese poder de distribución que siempre ha manejado México. Y también, mira, Y ahora es Colombia. exactamente. Y México ha retomado nuevamente con los artistas de ahora en los últimos 5 años. Imagínate la música regional mexicana ahora, los 2, 3 últimos años, menos, 2 años, el mismo Peso Pluma, pues. Pero es un poder de distribución tremendo, Sí. que lamentablemente no lo tenemos nosotros como industria ecuatoriana, ¿no? Y Colombia lo tiene. Y lo tiene aparte, Colombia. mira, un montón de músicos colombianos, hay una monografía en Chone, en donde
no menos de 30 músicos que se afincaron en esa Claro. zona y también dinamizaron la música como es, pues, ¿no? Y son Sí. parte y fueron formadores de formadores, que incluso que han sido profesores de gente que inició muchos músicos acá, pues, ¿no? Esa prácticamente. Bueno, entonces, Manchecaña, párenle bola a este nombre. El futuro de la música, la internacionalización de nuestra música montuvia. Yo creo que Manchecaña es un aporte importante para eso, independientemente de lo que los otros grupos hagan, y ojalá empiecen a innovar también. Hay que hablar de esto próximamente. Amor fino, no seas loco y aprende a tener vergüenza. La que te quiso quererla, la que no le haga fuerza. Amor fino, no seas loco y aprende a tener vergüenza. La que te quiso quererla, la que no le haga fuerza. La caja tambora. ¿Cómo nació? La caja tambora nace por la necesidad de una experimentación rítmica desde los instrumentos de percusión. Creímos en ese momento necesario en la grabación del primer álbum, álbum de música montuvia, que desde la parte percutiva, desde los instrumentos de percusión, la música montuvia, desde su tradición, desde su folclore, por así decirlo, carece de los instrumentos de percusión, por así decirlo, más populares, ¿no? Que no es un problema, pero lógicamente sí, desde la parte musical, te llama, te pide, ¿no? La sonoridad mismo te pide a adornar para acompañar justamente el elemento del ritmo, ¿no? Entonces nace de la necesidad de querer implementar dentro de la música montuvia sonoridad percutiva. Desde un solo instrumento, sonidos agudos, graves y medios. Desde un solo instrumento. La tambora de cuero de Zaino no cumple esa Eh, condición. completa desde lo medio y lo grave. No tanto desde lo agudo, porque la caja tambora cumple la condición de un snare, lo que se le denomina un redoblante de una caja, ¿no? Por la cimbra que tiene aquí adentro, ¿no? Entonces la tambora de Zaino es un instrumento membranófono, de una membrana, un cuero animal. Entonces la sonoridad, por lógicas razones y por naturaleza misma, es grave, tum, tum, que es muy válida desde la historia y bueno, las tamboras siempre han sido muy acertadas dentro de la percusión, pero lo que buscamos con Manchecaña era otra sonoridad, porque eso lo reemplaza la conga en nuestro proyecto, ¿no? La conga hace esa sonoridad, pues. Entonces, esto de aquí genera un sonido de guira, de conga, sin ser membranófona, lógicamente porque es idiófona, la madera misma produce su sonido, y aparte tiene los sonidos agudos, como que fuera una guira también, ¿no? Entonces cumple todo, ¿no? Y de este lado está el grave, ¿no? Como que fuera el bombo, ya con micrófono. Prácticamente recrea el sonido de una batería orgánica, por así decirlo. ¿Quién la construyó? La construcción físicamente hecha por el luthier Gonzalo Zambrano, una persona muy respetable desde la construcción de las guitarras en la ciudad de Manta. Yo elaboré los planos, lógicamente. La idea nace de mi persona conjuntamente con Carlos Lara, conocido en el mundo musical como Gavilán, ¿no? Porque Gavilán, tal como lo dice la canción que hicimos para esta canción, es el que pone el sonido, la ejecutó dentro de las grabaciones. Luis Andrés la dibujó, Gavilán puso su toque, Gonzalo le puso el alma para que retumbe en la noche. Así dice la canción que justamente la escribiste tú, Raimundo, ¿no? La tambora. Ya han vendido algunas, ¿no? A otros países. Sí, prácticamente a la Florida, el estado de la Florida en Estados Unidos, se ha enviado 3 de estos instrumentos. Amigos músicos y otros no tan músicos, porque realmente han sido 3. Les ha llamado la atención y a lo largo de los 2-3 últimos años he enviado para allá
lógicamente llama la atención, ¿no? Por lo que acabo de mencionar desde lo percutivo, ha sido motivo también de satisfacción de necesidad musical en lugares, por ejemplo, como una discoteca, donde la he usado, ¿ya? En un bar también la hemos usado para tocar otros estilos de música, lógicamente con una buena microfonía, ¿no? Porque recrea justamente el sonido de una caja peruana, un cajón peruano, y una tambora dominicana, pero sin ser membranófona. Entonces prácticamente, y bueno, estos adornos simulan un jamblot, los jamblot que se utilizan para los instrumentos, los timbales, y prácticamente un instrumento bastante completo, ¿no? Desde la sonoridad percutiva. Y aparte es muy cómodo cargarlo, ¿no? Sí, es muy cómodo, la ejecución también es cómoda, lógicamente hay que tener una técnica, como al igual que un conguero o un tamborero para generar su sonido, ¿no? Con esta sí, he visto que han acompañado música internacional, jazz. Sí, ha sido parte también de producciones musicales en otros géneros, en bossa nova, en jingles publicitarios, en canciones donde se ha acompañado la percusión orgánica netamente como parte fundamental de este instrumento, ¿no? ¿Qué madera la compone? Esto básicamente es un 70% teca, la teca, ¿no? La teca por su sonoridad, por su naturaleza mismo, es un sonido fino, ¿no? Agudo. Entonces Gonzalo en ese sentido tuvo un acierto al construir en su cuerpo básicamente un 70% de teca. Tiene el laurel también, tiene el laurel. Y parte de esta tapa por acá es de pino, parte también tiene pino, ¿no? Y tiene pequeñas incrustaciones de, lógicamente, lo que es la caña, ¿no? Caña guadúa. Sí, caña guadúa. Entonces, este es el sello de Manchicaña, ¿no? Es el sello, el instrumento insignia prácticamente, ¿no? Es nuestra, lo que para el vallenato viene a ser la caja vallenata, lo que para el merengue viene a ser la tambora y la güira, para nosotros la música de Manchicaña es la caja tambora. Puedes ejecutar un remate así de esto, una de las canciones que han grabado. La tambora que se luce con la iguana, Manchicaña final vele del sombrero, que repican el compadre gallinazo, que retumban la sábana y el estero. La caja tambora. Ay, la caja tambora, primero te arrulla, luego te enamora, toca Manchicaña, la caja Montuvia, brillante y sonora, caja manavita, la caja tambora, la tambora que se luce con la iguana, Manchicaña final baila del sombrero, que repican el compadre gallinazo, que retumban la sábana y el estero. Salto, corro, salto, corro, salto, corro. La célula rítmica del amor fino, ¿no? Ahí la llevamos desde la caja. Esta razón de cantar es más fuerte que el destino. A tu alma quiero llegar, cantándote este amor fino. Mezcla de arcilla y de sal, enraizada en mi memoria. Así se forjó esta historia, con este ritmo ancestral. Un poco rearmonizando, ¿no? Lo que podría ser muy bien una canción en género de amor fino, ¿no? ¿Cómo se viste Manchicaña? ¿Por qué no se viste? Manchicaña no solemos tener una uniformidad formal, por así decirlo, ¿no? Porque no queremos representar al Montubio, porque nosotros somos montuyos. No buscamos solo representar, porque de hecho ya lo somos. Y el Montubio en nuestra contemporaneidad se viste así también. Usa gafas, un estilo de ropa muy llano, muy sencillo, ¿no? También, normal, común. Entonces eso es el Montubio. Me pone el alma.
la virtud de las iguanas, pues se sube por